Hay personas que en las noches, a partir de las 10, 11 de la noche, vienen a estos lugares solamente a dejar todo este desmonte, basura, llantas. Hoy iremos a una ruta de San Jerónimo a una catarata, pero vamos a encontrar algunas cosas que te van a sorprender. Mejor observa tú mismo y saca tus propias conclusiones. ¿Qué machayas para después de haber llegado aquí? Jawarich, Muna y Orco con Sacha con hay plantas hermosas. Pero, mis queridos amigos, Kaikunapi y mata Jawasunchis. Problema grave que está pasando aquí. Basura aquí, basura allá, basura en todo lado. Pero esto es poco. A manera de que nosotros vamos a avanzar aquí en este lugar que se llama Quijana-Mayo, donde encontramos también, mira, oh sorpresa del mundo, ¿qué encontramos? Basura, desmonte, costales, plásticos, mayólicas, tubos, zapatillas. Ya parezco vendedor, pero mira, fíjense, llantas en desuso. ¿Cuál es la conciencia del hombre que se atreve a botar, a arrojar toda esta basura en este lugar? Y por si fuera poco, hasta su caja de cerveza está aquí. Ah, mira, la contaminación es tal que tenemos aquí un canal de agua y las personas son, no sé con qué adjetivo podemos calificar, y siguen botando la basura. Y esto es poco. Cuando nosotros volteamos a este lado, al rincón de la carretera, encontramos el mismo problema. Llantas, mangueras, caucho, plástico, y todo esto en un pequeño lugar que se llama Quijana-Mayo. No sé qué hacen las autoridades frente a esta situación, y cada vez se va agravando este problema. Cada vez podemos observar más basura de este tipo en estos lugares. Fíjense la cantidad de basura que está abandonada aquí en un lugarcito. Observando llegué a encontrar esto. Otra vez basura abandonado en estos lugares. La naturaleza está destrozándose. Esto pasa en todas las rutas que van a las comunidades campesinas del distrito de San Jerónimo, del distrito de San Sebastián. Siempre vamos a encontrar basura. Creo que necesitamos un poco más de fiscalización en esos temas. Mira, la naturaleza es tan bella al frente, pero aquí al fondo encontramos toda esta basura que realmente... A ver, vamos a bajar un poco para observar qué cantidad de... Por ejemplo, los parachoques han abandonado aquí. ¿Ya? Mira, fíjese todo lo que han abandonado. Pedazos de metal. Aquí están pedazos de metal. Tenemos huesos de animales. Mira, observen estos huesos de animales. ¿Ya? Tenemos tanta basura que la gente inconscientemente bota, porque realmente no sé qué piensan, qué es lo que ellos creen. Tenemos aquí animales muertos, por ejemplo, aquí en estos lugares. Ve arriba. Entonces, así está la naturaleza, mis queridos amigos. Da pena, da mucha pena. Lo que se ha visto desde hace tiempo es el tema de el lastre que han extraído de este lugar. Cuando éramos niños no era así este lugar. Era más bonito, el cerro estaba completo. Ahora, si observamos, es un total desastre que nos han dejado los señores de Copesco hace tiempo, cuando empezaron a extraer todo el lastre para la vía de evitamiento. No se ha podido complementar, no se ha podido arreglar esta situación, y simplemente ha quedado en el desabandono. Hablábamos de uno de los grandes problemas que se está enfrentando en esta ruta que va hacia las comunidades de San Jerónimo, y les mostraré un poco más para que puedan conocer realmente cómo está. Basura. Otra vez la conciencia de los hombres está por los suelos. Aquí traen sus cosas que nos sirve para botar. Y veo ahora desde que Copesco dejó todo este espacio así abandonado, hoyos grandes. Esto antiguamente era un cerro bonito. Esto se llama Ñuchmoc. Y Chena, así es el hombre que destruye la naturaleza dejando basura en estos lugares. Obvio, esto no va a desaparecer por más tiempo que pase.
Las comunidades ya se han organizado, la comunidad de Sunco que está al fondo, la comunidad de Uspabamba con Chacali ya se han organizado, pero la gente es astuta que aprovecha realmente a horas altas, 11, 12 de la noche, para botar basura mientras que la población está durmiendo. Esta ha sido la visión de lo que son las carreteras aquí en Sunco, las carreteras en los diferentes distritos, las carreteras, las trochas que conducen a las comunidades. Muchas veces están en bastante abandono, sin ser cuidados adecuadamente, y creo que es tiempo de que las autoridades también se pongan un poco la mano al pecho y trabajen por las comunidades. Nos vemos en el siguiente video, amigos, así que no se olviden de suscribirse a nuestro canal y seguirnos para más contenido. Tupananchis Kama.